Aleluya. ¿Cuántos dicen Yahweh es bueno? Hoy la palabra profética decía que te vas a ir con una bendición. Y yo le creo esa palabra. Salmo 132. Y así puestos de pie damos lectura a la palabra en el verso 8. Lo hacemos ponernos de pie por reverencia a la lectura de lo que vamos a hacer y luego vamos a orar. Así que les pido que se ponga de pie, por favor. Y en el Salmo 132 y el verso 8, estamos en la lectura. Salmo 132 verso 8. Levántate, Yahweh, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Diga conmigo, el arca de su poder me bendice. Una vez más diga, el arca de su poder me bendice. Ese es el tema de esta mañana. El arca de su poder me bendice. Ahora busque conmigo Hebreos capítulo 9. Rápido ahí, busque conmigo Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 9. El arca de su poder me bendice. El salmista decía, visítame con el arca de tu poder y tráeme reposo. Hebreos 9:3 lo tiene. El arca del poder que habla ahí el salmista lo describe el apóstol Pablo aquí en Hebreos capítulo 9 verso 3. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto cubierto de oro. El arca de su poder también es llamado como el arca del pacto, en el cual dice había una urna de oro que contenía el maná. Diga conmigo, maná. En el arca del pacto o en el arca de su poder estaba el maná. Y también dice que estaba la vara de Aarón que retoñó. Y también estaban las tablas del pacto. Sobre ella había los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero estas cosas no se pueden hablar con detalle, dice el apóstol Pablo aquí, pero nosotros sí lo vamos a hablar con detalle. Vamos a ponernos de pie. Por favor, estamos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Nos presentamos delante de ti con reverencia, con alabanza, con adoración, con gratitud. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Ahora saca maná fresco de tu Torah y aliméntanos, fortalécenos, bendícenos a través de tu palabra. Que no salgamos de igual como llegamos, sino salgamos con esta doble porción de tu bendición. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Ato y amarro toda obra de Hasatán, todo engaño, toda mentira, todo desánimo. Lo ato, lo amarro, lo declaro inoperante bajo el estrado de mis pies. Declaro libertad para hablar tu palabra y para que tu pueblo la reciba. Yo para compartirla y tu pueblo para recibirla. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso en señal de victoria. Aleluya. Siéntense en oración, amados. Gracias. Gracias por ser tan amables. Entonces el salmista decía que el arca del poder traía justicia, traía reposo, traía bendición. Y David sabía lo que el arca de su poder representaba. El arca del pacto
Era conocido como el arca del pacto, como el arca de Yahweh. Se llamó arca porque era el pacto. Ahí adentro dice el Hebreos capítulo 9 que en esa arca el arca del pacto, el arca de su poder, el arca de su gloria, el arca de su presencia. Ahí es donde Yahweh hizo manifiesto su gloria, su presencia. A donde el arca del pacto iba, a donde el arca del pacto iba el poder, iba la gloria, iba la presencia de Yahweh Elohim. Dice que el arca del pacto, el arca de su poder, estaba situado en un lugar llamado el lugar santísimo. Y ahí era donde la gloria y la presencia del Señor se manifestaban. Y en esta arca del pacto tenía 2 querubines que daban sombra, diga sombra. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe lo que es morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Sabe lo que significa estar bajo la sombra del Omnipotente? Significa estar cubierto por ángeles. Por eso dice que usted ha leído ahí donde dice que la sombra de Pedro, a donde pasaba la sombra de Pedro, dice que sanaba enfermos y liberaba endemoniados. ¿Sí? ¿Ha leído esa parte donde dice que la sombra de Pedro? Bueno, no crea que era la sombra de cuando nos pega el sol y la sombra de Pedro. No se refiere a eso. La sombra de Pedro habla de la cobertura angelical que tenía Pedro. La sombra de Pedro era la cobertura angelical que cubría a Pedro. Cuando dice que nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, está diciendo que estamos cubiertos, hay una cobertura angelical sobre nosotros. El arca del pacto representa su sombra, representa su cobertura angelical, representa su gloria. Dice ahí, leyó conmigo donde dice que verso 5 en el Hebreos dice, y sobre de ella estaban los querubines de gloria. Diga querubines de gloria. El arca del pacto, hablar del arca del pacto es muy interesante. Dentro del arca del pacto está, diga conmigo, el maná. ¿Qué es maná? Maná es el pan del cielo, es la provisión sobrenatural. Es Yahweh Jireh manifestado ahí. O sea, Yahweh suple sobrenaturalmente. Les mandó en el desierto el maná, el pan del cielo, y los alimentó en el desierto a su pueblo, maná. Y dice también que la vara de Aarón que retoñó. En Israel se acostumbraba usar una vara. Moisés tenía su vara, Aarón tenía una vara, pero una vara era más o menos como un bastón así, como este más o menos. Obviamente que una vez cortándolo del árbol se seca, esto no tiene vida, es una vara seca. Y entonces cuando hubo unos ahí rebeldes que se rebelaron y que dudaron del llamamiento de Aarón y de Moisés, y dudaron y se rebelaron contra su autoridad y contra el sacerdocio y contra la unción, y dijeron, ¿acaso nada más Aarón y Moisés son los únicos que mandan en este campamento? ¿Acaso solamente son ellos los que reciben instrucciones de arriba? ¿Acaso nosotros también no podemos hablar con Dios, leer nuestra Biblia en la casa y Dios nos habla? ¿Para qué necesitamos a un pastor? ¿Para qué necesitamos a alguien que nos esté exhortando y disciplinando y guiando y exhortándonos y dándonos palabra, si yo lo puedo recibir en mi casa? Eso se llamaban los de Coré. Y entonces Moisés fue y le dijo al Señor, mira Señor lo que está pasando en el campamento. Hay rebeldía, hay insujeción. Hay quienes en el campamento no están aceptando la autoridad, la unción que tú pusiste, el liderazgo que tú estableciste. No lo aceptan, hay una rebeldía que se está levantando en medio del campamento. Entonces el Señor le dijo, muy fácil, voy a dar una señal. Dile que a cada uno de ellos que lleve una vara y que la pongan delante del arca del pacto su vara. Cada uno va a traer su vara
y la va a poner toda, todos la van a poner en el arca del pacto. Y en la noche ahí todas van a dejar sus varas. Aarón, Moisés, Coré y todos los que se rebelaron van a dejar su vara delante de mí en el arca del pacto. Y sucederá esta señal, que la vara que retoñe al día siguiente, ese es al que yo he escogido para que sea el sacerdote del campamento, y todos se tendrán que sujetar a él. Al día siguiente fueron a ver las varas, y la única vara que había retoñado, que le habían salido botones, le habían salido ramitas, como si hubiera sido plantada, o sea, que recobró vida, que resucitó de entre los muertos, o sea, la vara que estaba muerta recobró vida. ¿No me está entendiendo? ¿O está meditando en lo que le estoy diciendo? La vara que retoñó fue la vara de Aarón. Entonces lo que Yahweh estaba diciendo es, con esta señal, lo que Yahweh estaba estableciendo es: yo escogí a Aarón y a sus hijos para que fueran mis sacerdotes y ministraran en mi presencia. ¿Qué es lo que había en el arca del pacto? Diga, maná. ¿Qué más había? La vara de Aarón que retoñó. Ahorita le voy a explicar lo que cada una de esas cosas representa para nosotros hoy en día. ¿Y qué más había? Diga conmigo, las tablas del pacto los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, las tablas que Moisés recibió en el monte Sinaí, esas estaban dentro del arca del pacto, los 10 mandamientos. También estaba la vara de Aarón que retoñó, o sea, la unción, la autoridad sacerdotal. Dios le dio vida a la vara de Aarón. Eso quiere decir vida entre los muertos. Eso quiere decir que Dios establece la autoridad sacerdotal. Le dio vida a la autoridad del sacerdocio arónico. Porque todos decían, la autoridad del líder ya se está muriendo. La unción ya se le está acabando. ¿Y acaso Dios no me puede hablar a mí en mi casa? Yo no necesito ir a la iglesia y sujetarme al hombre para que Él me diga, me dirija, si yo en mi casa lo puedo hacer. Dios habla conmigo, yo tengo Biblia. Como me dijo una vez uno, me dijo, ¿cuántas versiones tiene usted? Versiones de la Biblia. Le dije, no sé, serán como unas 50. Dice, yo le gano, yo tengo 200. Ah, qué bueno, le dije, entonces tú sabes más que yo. Qué gusto me da. Claro, no es de aquí, de esta iglesia, ¿verdad? Entonces, maná, diga conmigo, maná es el alimento de Dios. Es que Dios va a suplir todas tus necesidades. Diga, vara de Aarón que retoñó. Eso es vida. Eso es soplo de Dios. Eso es la autoridad de Dios. Es la presencia de Dios. La vara de Aarón que retoñó. La autoridad sacerdotal. Y dice que también estaba el arca del pacto, los 10 mandamientos. Eso estaba ahí en el arca del pacto. Muy bien, una vez que ya le expliqué todo eso, ahora sí vamos a entrar al tema. Esa fue mi introducción. Vamos a entrar al tema. Busque conmigo 2 de Samuel. Y mientras que usted busca 2 de Samuel capítulo 6, usted diga conmigo, qué rico calor nos ha enviado Yahweh este día. Dígalo. Hermano, hay gente que quisiera estar aquí con tu y calor. Hay gente que quisiera estar, pero no está porque tiene algún problema, algún accidente, alguien en el hospital. Yo prefiero estar aquí en el calor y no visitando a algún familiar en el hospital o estando en un funeral. Yo prefiero estar aquí en el calor, alabando al Señor, escuchando palabra, y no en el hospital con un problema o con un accidente o en la cárcel visitando a alguien. Yahweh es bueno. Prefiero estar aquí en el calorcito que no en otro lugar desagradable. Así que dile a tu hermano, no te quejes. Deja de andar de quejón. Más bien gózate porque no estás en un lugar desagradable. No estás en la cárcel, no estás enfermo, no estás en el hospital. No te están velando. Hello. No estás enfermo. Qué bueno que estás en la casa de Yahweh con calorcito y todo, pero aquí gozándote en su presencia. Dale un aplauso al Señor, amado.
Ya deje de tanta queja, que el calor, que el calor. Mientras más lo dices y más lo piensas, más calor te da. Todo está aquí. Segunda de Samuel. No lo estoy regañando, hermano, es un consejo. Segunda de Samuel, ¿ya lo tiene? ¿Cuánto dura el culto, hermano? ¿Cuánto dura un culto aquí, un servicio? 3 a 4 horas máximo. ¿Te puedes aguantar 3 a 4 horas? ¿Sí puedes? Muy bien, adelante, dile a tu hermano. Entonces ya deja de tanta queja, pues. Es más, apaguen los ventiladores. No, no es cierto, tampoco no vamos a ser tan drásticos. Muy bien, ¿tiene segunda de Samuel? Es que si yo no tengo ventilador, ¿por qué usted sí? ¿Por qué? ¿De qué privilegios goza usted que yo no? Sí, pero lo pusieron para allá, mire. No se crea, estoy motivándolo a usted. Que se me anime. Amén. Bueno, segunda de Samuel capítulo 6, dígame amén cuando lo tenga. Segunda de Samuel capítulo 6 y verso 9 en adelante vamos a leer. A ver, acomódenlo al muchacho ahí para que le pegue el frío porque es pobrecito. Acomódenselo. Ahora sí ya te pega, hijo. Sí, bueno. Me preocupa. ¿Se da cuenta? Y así tengo muchos hijos. No creas que nada más tengo a uno. Tengo muchos hijos e hijas que digo una cosa y parece que hacen todo lo contrario. Segunda de Samuel, por favor, amado, permítame seguir predicando. Segunda de Samuel capítulo 6, lo tiene, verso 9. Leemos la palabra. David tuvo temor a Yahweh aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? David tuvo temor e hizo una pregunta, y esa pregunta quiero que tú te la hagas hoy en esta mañana. Y la pregunta es: ¿cómo puede venir a mí el arca del Señor? Acuérdate que el arca del Señor, el arca de Yahweh, es el arca del pacto, el arca de su gloria, el arca de su presencia. Es donde está el maná, es donde está la vara de Aarón que retoñó, y es donde están las tablas del pacto. Con lo que David está diciendo es: ¿cómo puedo traer a mí la presencia? ¿Cómo puedo traer a mí la gloria? ¿Cómo puedo traer a mí la bendición? ¿Cómo puedo traer a mí la cobertura angelical? ¿Cómo puedo traer a mí la bendición de Yahweh? ¿Cómo? Porque él lo intentó hacer la primera vez y lo hizo de una manera equivocada y hubo muerte. ¿Se acuerda? Lo pusieron en un carro nuevo, jalando por 2 bueyes que jalaban el carro nuevo, y pusieron el arca. Y David quería llevar el arca a su ciudad, a su casa. Y entonces puso un carro nuevo y puso el arca, y jalándolo por 2 bueyes, ahí iba, y ahí iba el carro, y iba el arca del pacto. Y de repente, ¿se acuerdan? En el camino se quiso ladear el arca, como que medio se la dio. Uno llamado Usa dijo: no se puede caer el arca del pacto. Extendió la mano y tocó el arca del pacto para que no se la diera, para que no se cayera. Y al tocar el arca del pacto, Yahweh dice que estalló en ira y lo mató y se murió. Y ese lugar le llamaron Pérez Usa. Se llamaba Usa el varón que extendió la mano. Y le pusieron Pérez porque Pérez es una palabra hebrea que significa destrucción, muerte. Ahí Yahweh puso aflicción en lugar de gozo. Y entonces dice que David tuvo temor. Y entonces dijo: ¿cómo puedo traer la presencia entonces? ¿Cómo puedo trasladarla? Y entonces a él se le había olvidado. Entonces tuvo que regresar a los principios. Esa es una palabra que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy.
Dice en el profeta Isaías: paraos en el camino y preguntad por la senda antigua y andad por ella, para que halles descanso para tu vida. A veces tenemos que regresar a los principios que Dios establece en su palabra. Es tanto el avance, es tanto lo que andamos haciendo que se nos olvida, y hay que regresar a los principios, hay que regresar a los valores, hay que regresar a los principios de Dios, a la palabra de Dios, a los valores de Dios. Porque a veces queremos ser más buenos que Dios. Hello. Y entonces David hizo esta pregunta: ¿cómo puedo traer el arca? Entonces él ya no quiso llevarla porque ya no quiso que otro muriera. Entonces vamos a leer, y ahí empieza la historia. En el verso 10 dice: y David no quiso trasladar el arca de Yahweh con él a la ciudad de David. Entonces dice que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Se la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Por 3 meses permaneció el arca de Yahweh en la casa de Obed-Edom Geteo. Y bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. Y le dieron aviso al rey David y le dijeron: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom. Diga: Yahweh va a bendecir mi casa. Hoy recibo mi bendición. Hoy me voy con una bendición. Le dijeron al rey: tú llevaste el arca del pacto a la casa de Obed-Edom Geteo. ¿Y sabes qué? Yahweh bendijo a Obed-Edom y Yahweh bendijo a toda su casa. Cuando habla de toda su casa, habla de toda su familia. Ahí entraron todos en la bendición por causa del arca. Dice ahí, lea conmigo: y todo lo que le pertenece. Yahweh, diga conmigo: Yahweh bendijo a Obed-Edom. Yahweh bendijo a todas sus casas. Y Yahweh bendijo todo lo que tenía. Todo lo que pertenecía. Si tenía negocio, lo prosperó el Señor. En su trabajo lo prosperó el Señor. Si tenía un carro, le dieron 2. Aleluya. Y le dieron aviso al rey diciendo: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que pertenece por causa del arca de Dios. Entonces David fue con alegría e hizo subir el arca de Elohim de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pero esta vez lo hizo diferente. Esta vez ya no lo hizo con un carro nuevo. Esta vez ya no lo hizo jalándolo con unos bueyes. Fue a consultar a los sabios. Fue a consultar a los sacerdotes. Y David fue y preguntó: oye, antes que yo naciera, el arca del pacto viene existiendo desde que el pueblo salió de Egipto. Y fue atravesado y atravesó todo el desierto. Hace miles y cientos de años después de David, el arca del pacto ya existía. Entonces David se le olvidó preguntar: oye, ¿cómo hacen para trasladar el arca del pacto de un lugar a otro lugar que Yahweh no vaya a enojarse? ¿Cómo es la manera correcta de hacerlo? Y entonces le dijeron a David: bueno, David, la forma que Dios establece, el principio y el orden. Diga: Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Por eso a mí me gusta el orden, porque Dios habita en el orden. ¿Sabe quién es el que habita en el desorden? El diablo. A él le gusta el desorden, pero a Dios le gusta el orden. Dios es un Dios de orden. Y donde hay orden está Yahweh Elohim, está Dios. Entonces le dijeron a David: bueno, Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de principios. ¿Quieres trasladar el arca del pacto? Tienes que consagrar a los sacerdotes primero. Que se consagren los sacerdotes y levitas. Número 2, consagra también a todos los músicos y todos los cantores. Vas a consagrar el altar, vas a consagrar la alabanza,
Vas a consagrar los instrumentos, vas a consagrar a los cantores y vas a consagrar a los sacerdotes. Quiere decir, apártalos para que estén un tiempo buscando de Dios. Si hay pecado en su vida, a cada uno por uno, mételos al cuartito, ministralos, haz cultos de liberación y libéramelos a todos. Que se metan en ayuno, que se metan en oración, que busquen la presencia del Señor. Eso quiere decir consagrarse, apartarse para Dios, quitar toda contaminación. Es cambiar de hábitos y actitudes que hemos tomado, que no están siendo favorables para que la presencia de Dios fluya en nuestras vidas. Entonces le dijeron a David, conságralos. Bueno, y una vez que estén consagrados, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo se traslada? Una vez que están consagrados, entonces vas a agarrar y hay dos varas que se le meten a cada orilla del arca del pacto, y con 4 hombres consagrados, sacerdotes, en cada esquina, en cada punta, van a cargarla sobre sus hombros. Ah, dijo David, así es como se traslada el arca del pacto. Sí, así. La van a cargar en sus hombros y la van a trasladar con alabanza, con alegría, con regocijo. Ahí es donde dice que David remolineaba, danzaba dando vueltas, gozándose en la presencia, porque iba trasladando el arca. Y dice que los sacerdotes daban 7 pasos, se detenían y ofrecían un sacrificio. Daban 7 pasos, se detenían y ofrecían otro sacrificio. ¿Cuánto duró esa peregrinación? ¿Cuánto duró ese culto? Cada sacrificio, cada 7 pasos, un sacrificio, hasta que llegaron a la ciudad de David, a Jerusalén. ¿Cuánto duró ese culto? ¿Cuánto duró un culto aquí? Bueno, ahí la dejamos. ¿Qué pasó cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom? Yahweh lo bendijo. Pero fíjese bien, quiero que ponga mucha atención, porque no es casualidad. Todo lo que la escritura dice, lo dice con una razón. La palabra Obed-Edom tiene un significado muy importante. Y la razón por qué dice que llegaron ahí y Yahweh lo bendijo. Porque le voy a decir una cosa, y póngame mucha atención acá. Obed-Edom, simplemente por el nombre y el título que le dan, Obed-Edom no es candidato para que el arca del pacto llegue. En otras palabras, si buscáramos entre todas las familias y entre todos a quién es digno de que el arca del pacto quede en su casa, se haría la lista de todos y el último en la lista estaría Obed-Edom. Le voy a decir por qué. En primer lugar, Obed-Edom significa el siervo de Edom, o el que sirve a Edom. ¿Y sabe quién es Edom? Edom es Esaú. Esaú es el hermano gemelo de Jacob, el que menospreció y vendió la primogenitura a su hermano Jacob por un potaje o por una comida. Oye, dame de tu comida porque vengo cansado. Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Y entonces aquel dijo, ¿y para qué me sirve eso, hombre? Tú dame de comer, júramelo. Quiero que sea legal este asunto, le dijo Jacob. Jacob le dicen el tranza, le dicen el mentiroso y el embustero, ¿verdad? Pero no, yo quiero ser como Jacob. Jacob es inteligente y él sabe cómo hacer los negocios y trasladar las bendiciones de allá para su vida. Es inteligente ese Jacob. Júramelo que me vas a vender tu primogenitura. Jacob transó a su hermano para la primogenitura. No, le dijo, dame tu primogenitura y yo te doy un plato de comida. Y aquel se la dio. Entonces,
Todo fue legal. Pero hermano, ¿pero por qué engañó a su papá? No engañó a su papá. No, que sí, porque acuérdense que se vistió como Esaú. Es que él era Esaú. En el momento que Esaú le firma el cheque, entonces ya dejó de ser Esaú el primogénito y se lo pasó a su hermano Jacob. Si usted me da un cheque a mí y me lo firma, el enfrente va a tener su nombre, pero usted lo va a firmar a nombre mío. Entonces cuando yo llegue allá al banco, le digo, si quiero cambiar este cheque de $1000 que usted me va a dar hoy. Y voy al banco. Y a ver, ¿y quién es este? ¿Usted es el señor Héctor? Porque como él fue el único que dijo amén, que es el que me lo va a dar. ¿Usted es el señor Héctor Escárraga? Sí, yo soy. ¿Y por qué usted es? Porque él me endosó el cheque, ya no le pertenece a él. En el momento que él lo firmó, ese cheque es mío, me pertenece a mí y ese dinero es mío. Porque él me lo endosó, porque él me lo firmó, porque él me lo dio firmado y me lo endosó. Entonces, ¿de quién pertenece ese cheque? A mí me pertenece aunque lleve el nombre de él. Por eso su papá, Isaac, ¿se acuerda? Dice que ya estaba ciego y que ya no miraba muy bien. Y amaba mucho a su hermano, a su hijo Esaú. Y entonces dice que lo tocó y le dijo, tú eres como que se me hace que eres Jacob. Pero hueles y como que te siento como Esaú. ¿Quién eres? Y le dijo, era Jacob, pero le dijo, soy Esaú. Y quiero que me bendigas con la bendición del primogénito. Y entonces Isaac le avienta la bendición del primogénito. La bendición del primogénito es sobre ti. Y entonces después llega Esaú. ¿Y tú quién eres? Bendíceme, padre. ¿Y tú quién eres? Esaú. ¿Cómo que Esaú? Si ya Esaú ya estuvo aquí. No, yo soy Esaú. Entonces ¿quién vino? Ah, fue Jacob el que vino. ¿Y por qué vino Jacob a recibir la bendición del primogénito de su padre? Porque su hermano Esaú se le había endosado el cheque por un plato de comida. Entonces, ¿quién es Esaú? Y sabe que desde ese día, cuando él menosprecia la primogenitura, todo esto se lo estoy explicando para que entienda quién es Obed Edom. No me he salido del tema. Entonces, cuando desde el momento que Esaú le vende la primogenitura a su hermano y menosprecia la bendición de Dios, y le regala o le vende o le traslada la bendición de la primogenitura a su hermano, y menospreció, dice la Biblia, y así menospreció la primogenitura. Desde ese día en adelante, diga, desde ese día ya no se llamó Esaú. Desde ese día en adelante lo llamaron Edom. ¿Y sabe lo que significa Edom? Edom significa el que menospreció su primogenitura por un plato de comida. El que menospreció su bendición por un tiempo de placer, por un rato de placer. El que vendió su bendición, el que menospreció su bendición por un placer momentáneo y pasajero. ¿Qué es Obed? Obed significa siervo. Obed significa siervo, esclavo, servidor, trabajador, alguien que le sirve a alguien, alguien que le trabaja a alguien, alguien que está sujeto a alguien. Obed significa siervo. Obed Edom significa siervo de Edom. ¿Y qué es Edom? ¿Qué es Edom? El que menospreció, el carnal. No quiso las cosas espirituales. Por un plato de comida menospreció su bendición. ¿Quién es Edom? Edom es el que menosprecia la bendición. Al que no le interesa si Dios lo bendice o no lo bendice, si hay presencia o no hay presencia, si vengo a recibir o no vengo a recibir. Yo lo único que sé es que Cristo murió y me voy con Él cuando suene la trompeta en el rapto. Y no quieren saber nada más. Diga, Edom es el que menospreció su bendición.
su primogenitura. Obed-edom entonces quiere decir el siervo de Edom. O sea, Obed, por eso le decía yo a usted que el menos indicado para que el arca del pacto llegara era la casa de Obed-edom. Y si eso fuera poco, si por eso fuera poco, ahora hay otra cosa. Lea bien el título de este varón. Dice que el arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom. ¿Y de dónde era? Geteo. Y la palabra Geteo es la palabra porque él era descendiente o habitaba o vivía en Gat. Gat es G de gato, A-T, Gat. Gat. Y Gat era una ciudad filistea. ¿Y sabe a quién se adoraba en Gat? Se adoraba a Dagón, al dios Dagón. ¿Sabe quién era de Gat? Aquel filisteo gigante que mató a David. Dice que él era ¿de dónde? De Gat. Él era filisteo. Entonces Gat, entonces imagínate, hermano. Entonces ¿quién era Obed-edom el Geteo? Le llamaban Geteo porque era de Gat. Es como aquí. ¿Cuántos son de Tijuana? ¿Cuántos son de Tijuana? Entonces es tijuanense. Entonces a todos los de Gat le decían Geteos. Geteos les decían a todos los que eran de Gat. Gat era una ciudad filistea. Gat era una ciudad pagana. Gat era el lugar donde se adoraba al dios Dagón. Gat era un lugar de los filisteos, el enemigo de Dios. Y no solamente era un lugar filisteo pagano, sino también a él le llamaban Obed-edom. O sea, el esclavo de la carne, el esclavo del menosprecio, el esclavo. Obed significa siervo o esclavo. Y él era siervo y esclavo de Edom. Edom fue el que menospreció la primogenitura, el que no le interesó la presencia del Señor, más bien le interesó un momento de placer, un momento de comer. Le pareció mejor un momento de placer y menospreció su bendición eterna. Después dice que lo lloró. Y después le lloró y le clamó a su padre: no tienes para mí, padre, otra bendición. No, tu hermano ya se lo llevó todo. Ese es Jacob. Yo quiero ser como Jacob. Yo quiero ser como Jacob. Yo quiero ser como Jacob. Saber hacer las transacciones legales. Legales. Hacer declaraciones legales, transacciones legales para poder endosar los cheques y sacar del reino esos tesoros que dice la Biblia que están allá para mí. ¿Acaso no dice en Efesios: bendito sea el Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales? Entonces dile a tu hermano: todas tus bendiciones están en los lugares celestiales. Entonces, si benditos, Efesios capítulo 2, toda bendición, bendito sea el Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde está toda tu bendición? En los lugares celestiales. Ahora, ¿cómo hago yo para traer esas bendiciones acá? Porque están en los cielos, yo estoy en la tierra. Hello, yo estoy en la tierra y mis bendiciones están en el cielo. ¿Cómo hago? Tengo que hacer transacciones legales. Tengo que saber cómo hacer esas transacciones legales. La bendición de la primogenitura no le correspondía a Jacob, le correspondía a Esaú porque él nació primero. Él era el primogénito. Mas sin embargo él hizo una transacción legal. Y aquel con un plato de comida, bueno, algunas versiones dicen lentejas. Otros dicen un potaje rojo. Y de ahí viene la palabra Edom. Edom. Acuérdate que el hebreo no tiene vocales, no tiene A, E, I, O, U. ¿Sabe cómo se dice Edom también? Adam, se escribe igual. Edem, Adam, Adam, Adam. ¿Sabe quién era Adam? En español le pusieron Adán, pero el nombre original no es con N, su nombre original es con M. Adam. ¿Y qué significa Adam? Significa hombre rojo, hombre de barro, hombre de carne.
Adán, y de ahí viene la palabra Edom, diga Edom. Entonces él era Obed-Edom. ¿Y de dónde era? De Gad. Entonces yo le pregunto a usted, explicándole todo este rollo que le acabo de explicar, el arca del pacto le pertenecía que llegara. ¿Era digno Obed-Edom, el geteo, de recibir el arca del pacto? Era el último en la lista. Creo yo que había otros mejores que él. Hello. Pero ¿por qué solo llevaron a Obed-Edom, el geteo? Ahora imagínense ese título, Obed-Edom, el geteo. Y ahí llegó el arca. Pero el arca no debería de haber llegado ahí si hablamos en principios. Entonces yo no sé si usted me está entendiendo. Pero Obed-Edom es un esclavo de Edom, esclavo de la carne, esclavo del menosprecio de las cosas de Dios. En donde no hay presencia es ahí en Obed-Edom. Y aparte era geteo, era de la descendencia o vivía en un lugar pagano, sucio, donde había pecado, donde había inmoralidad, donde había idolatría. Ahí en geteo, en Gat. Obed-Edom, el que vive en Gat. Obed-Edom, el siervo de la carne, el menosprecio, que vive en un lugar pagano. Y ahí llegó el arca del pacto. Y le voy a decir por qué llegó el arca del pacto y por qué dice la escritura que lo bendijo Dios cuando el arca del pacto llegó. Está listo, está listo, está listo. Cuando el arca del pacto llega a un lugar, no importa qué contaminado, no importa cuánta atadura uno trae, cuando el arca del pacto llega, toda atadura se rompe, toda maldición se rompe, toda enfermedad se rompe, no importa qué tan contaminado está, cuando llega el arca de la presencia de Dios. Cuando llegó el arca del pacto, Yahweh le rompió las ataduras a Obed-Edom. Y Obed-Edom ya no era el Obed-Edom, era Obed, siervo de Yahweh. Dáselo fuerte. Donde llega la presencia de Dios, ahí se rompen las maldiciones. Donde llega la presencia de Dios, ahí se rompe toda contaminación. Él se llamaba Obed-Edom geteo. Y eso era una maldición. Eso era algo pagano. Eso era algo negativo. Eso no era algo bueno. Él era el menos indicado para recibir la presencia. Pero la presencia llegó. Y cuando la presencia llegó en el arca del pacto, cuando el arca del pacto llega a tu casa, cuando el arca del pacto llega a tu vida, cuando el arca del pacto llega a tu familia, cuando el arca del pacto toca a tus hijos, cuando el arca del pacto toca tu vida, toca tu matrimonio, cuando el arca del pacto entra a tu vida, entra a tu casa, entra a tu familia, toda maldición es rota, toda cadena es rota, toda enfermedad se va, toda tristeza se va, porque está la presencia de Yahweh rompiendo toda maldición. Aleluya. Por eso dice, y Yahweh lo bendijo, pero el menos indicado. Entonces, ¿qué pasó cuando le rompieron toda la maldición a Obed-Edom? Obed-Edom el geteo. Obed-Edom, el siervo de Edom, el siervo de la carne, el siervo de Esaú, el siervo de Esaú. Dice, siervo de Esaú, está atado a la maldición de Esaú. Y sabe que cuando le pidió la bendición, le dijo, Padre, dame una bendición, aunque sea chiquita. Dijo, ¿para qué se la diste a tu hermano? Pero es que él dijo, es que eso, ¿para qué me sirve? Ahorita lo que quiero es comer. ¿Para qué me sirve la salvación? Ahorita lo que quiero es un momento de placer. ¿Cuántos en la iglesia están perdiendo bendiciones grandes, inclusive eternas, por un rato de placer? Por un plato de comida. ¿Cuánto dura un plato de comida? ¿Cuánto le duró el plato de comida a Esaú? ¿En cuánto tiempo se lo terminó? ¿Y cuánto le duró? ¿Cuánto dura un caldo de res?
Bueno, si usted se lo come rápido, en 15, 20 minutos, ¿no? Pero alguien que come demorada, así tranquilo, bien, que saborea la comida. Media hora máximo. Y después de que se acabó el plato de lentejas, dice una versión, ¿no? Después de que se comió el plato de lentejas, ¿después qué? Pero yo le pregunto, ¿volvió a tener hambre después de eso? Entonces un momento de placer no vale la pena para menospreciar la bendición de Dios por un rato de placer. Dile a tu hermano, no vale la pena. Un rato de placer y perder la bendición. Bueno, entonces regresando a Edom. Regresando a Edom. Entonces le dice Esaú, Edom, que es el mismo, le dice a su papá, bendíceme, padre, bendíceme. Es que la bendición ya se la di a tu hermano. ¿No tienes algo para mí, algo que te haya quedado? Ah, porque en aquellos tiempos sí creían que el padre bendecía a los hijos. A hoy sigue igual, Dios no cambia, Dios es el mismo. Los principios siguen igual. Que usted no lo cree, esa es otra cosa. Pero la bendición de una mamá y la bendición de una papá tiene mucho peso delante de Dios. Y le voy a decir una cosa, y la maldición también. Si la hija se aferra y se quiere ir con el muchacho que la mamá no está muy de acuerdo, no te va a ir bien. Ya la marcó para que ese matrimonio vaya al fracaso seguro. Porque la mamá tanto bendice como maldice. Y el papá igualmente. Por eso los hijos tienen que tener mucho cuidado y asegurarse de recibir la bendición de papá y de mamá. Especialmente cuando ya se van a casar. Bendíceme, Padre, y bendice mi matrimonio, y bendice con el que va a ser mi esposo, porque yo creo en la bendición. Entonces le dice, Esaú le llora a su papá, ¿verdad? Y le dice, bueno, tengo una última bendición que te puedo dar, pero no es bendición, pero te voy a declarar esto. Como ya le di la primogenitura a tu hermano, lo único que puedo decir de ti es que tú servirás a tu hermano. Tú lo servirás. Esa es la única bendición que tiene para mí. Sí. Tú menospreciaste la primogenitura. Entonces regresando a Obed-Edom. ¿Quién es Obed-Edom? Ahora imagínate, siervo de Edom, siervo de Esaú. Pregunto, la presencia de Dios, él era candidato para que el arca del pacto llegara allá a su casa. No. Es más, en esa casa había maldición. Porque él era de Gat. Y Gat, ahí adoraban a otros dioses. De ahí era el filisteo este gigante que mató a David, Gat. Él era de Gat. El filisteo era de Gat. Es más, ¿sabe quién era? ¿Sabe qué había en Gat? No solamente había un solo filisteo gigante, había muchos gigantes en Gat. ¿Se acuerdan? En Gat había gigantes. ¿Y sabe quiénes son los gigantes? ¿Qué representan los gigantes en el mundo espiritual? Los caídos. Los caídos. ¿Sabe cómo se dice gigante? Nephilim. En hebreo, Nephilim. Y la palabra Nephilim es lo que tradujeron gigante, pero en realidad la palabra Nephilim quiere decir los caídos. Esos son los gigantes. Bueno, entonces en gigante estaban, ahí se adoraba los dioses de los filisteos. Y ahí estaba Obed-Edom, el filisteo, el de Gat. Diga conmigo, ahí había maldición. Había pobreza, había miseria. Imagínense ser siervo de Esaú, siervo de Edom, Obed-Edom, siervo de Edom. Pero lea conmigo, ya una vez que ya le expliqué todo esto, lea conmigo otra vez 2 Samuel 6:10. Y avanzo. Y David no quiso, ¿está conmigo? 6:10. Y David no quiso trasladar el arca de Yahweh con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Ya sabemos quién es. Por 3 meses permaneció el arca de Yahweh en la casa de Obed-Edom Geteo. Pero yo le voy a explicar lo que quiere decir después de ese punto. Cuando dice
Por 3 meses permaneció el arca de Yahweh en la casa de Obed-edom geteo. Ahí la Biblia dice, y bendijo Yahweh a Obed-edom y su casa. Pero yo le voy a decir realmente lo que significa eso. Cuando dice que Yahweh lo bendijo, lo que quiere decir es, y Yahweh rompió toda maldición ancestral, rompió toda pobreza y miseria en la casa de Obed-edom el geteo. Así fue como lo bendijo Dios. Y dice que bendijo todo lo que tenía. En otras palabras, si su negocio no estaba muy bien, empezó a prosperar. Si en su matrimonio no estaba muy bien, empezó a prosperar. Si en los hijos había ya tendencia de rebeldía, empezaron a cambiar su actitud. Si empezaba a haber problemas aquí o problemas allá, cuando el arca del pacto llegó, todo cambió en la vida de Obed-edom. Todo cambió en la familia de Obed-edom. Ya no llegó, ya no era siervo de Obed-edom, ya no era siervo de Esaú. Ya no estaba bajo la influencia y la maldición de Gad y los filisteos y de los dioses paganos. Ahora él era el bendecido por Yahweh. Él ahora había sido liberado, restaurado, bendecido, sanado y prosperado. Fue tanta la bendición que se notó por 3 meses. Empezó a notarse y todo el mundo empezó a ver y a decir, ¿qué le pasó a Obed-edom? Era el más pobre de todos en la ciudad y mira cómo está ahora prosperando su negocio. Estaba a punto de divorciarse y mira ahora qué lindo, ahora su esposa y él ahora parece que están en luna de miel. Mira a sus hijos como antes andaban en rebeldía, ni a la iglesia querían ir, pero ahora son los primeros en estar ahí y quieren servir al Señor. ¿Qué le pasó a Obed-edom y a su casa? ¿Qué le pasó a Obed-edom y a su familia? Y entonces la respuesta era, oh, es que no te has enterado. Usted sabe que en todas partes y en todas las épocas y en todas las generaciones ha habido los lashon hara. Oh, es que no te has enterado. Mañana te miro en la plaza y te cuento, pero no se lo cuentes a nadie. Te invito al cafecito. Yo por eso le tengo miedo al cafecito. Te invito al cafecito. Qué serio está, hermano. Y entonces dijeron, es que no sabes. No, ¿qué le pasó a Edom? ¿Por qué está así de bendecido? ¿Por qué está prosperando? ¿Por qué su familia se transformó? Toda esa miseria, pobreza y atraso que había en él, porque ahora es todo diferente. Está prosperando en todos los sentidos. Yahweh lo está bendiciendo. ¿Qué le pasó? Y la respuesta que se dio ahí es que el arca del pacto de Yahweh, es que el arca del poder de Yahweh llegó y él empezó a recibir maná. Él empezó a recibir la vara de Aarón que retoñó y él empezó a recibir los mandamientos. Cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom, toda maldición se convirtió en bendición. La sanidad llegó a su vida, la prosperidad llegó a su hogar, la felicidad, el gozo, la paz, la bendición llegó a la casa de Obed-edom y a toda su familia y a todo lo que le pertenecía, porque el arca del pacto de Yahweh había llegado a su vida. Hácelo fuerte. Ahora quiero explicarle unas cositas más. Dijimos que el arca del pacto también es el arca del poder. El arca del pacto. El arca del poder es donde está la bendición, es donde se manifiesta su presencia. Es donde está la bendición del Señor y suple todas las necesidades, donde está el arca del pacto. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6. Busque Segunda de Crónicas, capítulo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Verso 41.
¿Lo tiene? Ahora pues levántate, oh Yahweh Elohim, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y que tus sacerdotes, oh Elohim, Yahweh Elohim, se revistan de salvación. Y que tus santos se regocijen en lo bueno. ¿Qué pasa cuando el arca del pacto llega? Diga conmigo, nos visten de salvación. Y número 2, diga, los santos se regocijan. Hay gozo, hay salvación, hay presencia. Ahora, en el libro de Números, vaya conmigo al libro de Números, ya voy terminando. Libro de Números dice, capítulo 10 y el verso 33, 3 características más de lo que es el arca del pacto. Número 1 es el arca de su poder. Y esa arca trae salvación y trae regocijo. Por eso bendijo la casa de Obed-edom. Y hace rato cuando estábamos en la alabanza, ya para entrar a ir terminando, estábamos en la clímax de la adoración. Yahweh empezó a dar una palabra profética a través de la adoración, a través del cántico. Soltó una palabra profética. Y dice, y la palabra profética decía, hoy te voy a dar una porción de bendición. Yo entendí lo que esa profecía significaba, porque a mí Dios me lo dio aquí. Lo que Dios estaba diciendo, hoy tú te llevas mi arca a tu casa. Hoy te llevas el arca. Ahora, ¿qué es el arca? Porque ya no es una caja cubierta de oro por dentro y por fuera con los querubines labrado a martillo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Qué es llevarse el arca? ¿Qué es traer el arca con uno? ¿Qué es que el arca del pacto ya llegó? Entonces, en el Números capítulo 10, verso 33 dice, Números 10:33 dice, así partieron desde el monte de Yahweh 3 días de camino. ¿Está leyendo conmigo? Y el arca del pacto de Yahweh iba delante de ellos por 3 días. ¿Y qué hacía el arca del pacto yendo delante de ellos? ¿Qué dice su Biblia? Buscándole un lugar donde descansar. ¿Cuál es la función del arca del pacto? Número 1, función del arca del pacto. Número 1 es bendecirme. Es romper toda cadena, romper toda maldición. Por eso se llama el arca de su poder. Diga, el arca de su poder. Ahí se rompe todo lo que el médico dijo, todo lo que el juez dijo, todas las maldiciones que me aventaron, toda brujería, toda hechicería, todo lo que estaba en contra mía. Cuando el arca del poder de Yahweh llega, se rompe toda maldición, se rompe toda cadena. Número 2, el arca del pacto busca descanso para nosotros. El arca del pacto va enfrente. Y entonces dice que, ¿qué dice? Que el arca del pacto buscaba ¿qué? Descanso. Oiga, imagínense, el arca del pacto va delante de mí buscando donde yo pueda descansar. Y el arca del pacto es la que me está guiando y me dice, aquí vas a descansar. Hoy es tiempo de reposo, hoy es tiempo de descanso. Y entonces cuando descansaba el arca del pacto, todo el pueblo descansaba alrededor del arca del pacto. Y el pueblo decía, ¿a dónde está el arca del pacto? Oh, está allá. Ah, vamos para allá. Porque allá el arca del pacto nos fue a buscar descanso. Diga descanso. ¿Cómo se llama el arca de qué? Arca de pacto. Arca de su poder y el arca de su presencia. Y el arca del pacto nos reviste de salvación y regocijo.
Y el arca del pacto y de su poder anda buscando descanso para nosotros. Ahora, en Primera de Crónicas, ya con esto termino. Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Dígame amén cuando lo tenga. Primera de Crónicas, capítulo 15 y el verso 25 dice, ¿ya lo tiene? Primera de Crónicas 15, 25. Dice, fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes de miles a traer con alegría, diga con alegría, el arca del pacto de Yahweh desde la casa de Obed Edom. ¿Cómo se ha de haber puesto Obed Edom cuando dijeron, oye, vengo por el arca? Nada más me duró 3 meses el gusto. Vino David y se llevó el arca. ¿Cuánto le duró a Obed Edom? 3 meses. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo quiere que el arca esté en su vida? 3 meses, 1 mes. ¿Cuánto quiere que le dure? Toda la vida. Toda la vida. Número 1, el arca del pacto busca descanso para nosotros. Y aquí dice, y trajeron con alegría el arca del pacto. ¿Qué causa el arca del pacto? Alegría, gozo, alegría. ¿Qué es lo opuesto a la alegría? Tristeza, desánimo, sin ganas, desanimados, desmotivados. Si un cristiano anda desmotivado, anda dudando de su salvación, no encuentra reposo, no encuentra descanso, para dormir necesita echarse unas pastillas para dormir, necesita echarse el Dalai, Dalai. No puede dormir, no hay descanso, oye pasos en la azotea, señales de que el arca del pacto no está en su vida, no está en su hogar. Esto es bien importante entender. Y ya termino. Usted sabe que cuando un predicador, un pastor dice con esto termino, quiere decir que le falta todavía media hora más, ¿verdad? Con esto termino. Ya estoy terminando. ¿Cómo se llama? Se llama el arca del pacto. ¿Por qué Yahweh le llamó el arca del pacto? En el arca del pacto está la presencia. En el arca del pacto se manifiesta la gloria. En el arca del pacto hay cobertura angelical. ¿Se acuerda que dijimos? Está la sombra del omnipotente. Eso lo dijimos desde un principio, ¿verdad? Apúntele ahí. Apúntele ahí. Diga, ponga ahí. El arca del pacto es su presencia. El arca del pacto es su gloria. El arca del pacto es la cobertura angelical. El arca del pacto es su salvación. El arca del pacto es el arca de su poder, donde se rompe toda maldición, donde se rompe toda enfermedad, donde se rompe toda miseria y pobreza. El arca del pacto es el que nos guía al descanso, nos trae shalom. El arca del pacto, por último, dice que nos causa alegría y regocijo. ¿Cuántos son? Yo conté 10, a lo mejor son menos. ¿Cuántos son? ¿Sí lo apuntó? ¿Cuántos son? 8, 7, 6. Bueno, ¿quién da más? Ahora, amados, esto es lo importante. Aquí donde voy. ¿Cuántos tienen a Yeshua como su Señor y Salvador? Yeshua en el madero representaba el arca del pacto. Y usted dirá, bueno, pero yo a Yeshua yo lo tengo. Entonces quiere decir que ya tengo el arca, porque Yeshua es el arca. Y no precisamente.
No por decir que tengo a Yeshua, ya tengo el arca. ¿Cómo se le llama a esto? ¿El arca de qué? Del pacto. Entonces, fíjese bien. No todo el que dice Señor, Señor tiene los beneficios del arca del pacto. No todo el que dice yo tengo a Yeshua o tengo a Jesús, si no quieren decirlo en hebreo, yo tengo a Jesús, Jesucristo está en mi corazón, Yeshua. No se trata de esto. Para recibir el arca del pacto, la palabra lo dice. Diga conmigo, pacto. Diga conmigo, pacto. ¿Qué es pacto? ¿Quiénes son entonces los que se llevan el arca a su casa? Los que hacen pacto. Ahora, ¿qué clase de pacto pide él? Se lo voy a poner a fácil. El Mishkan. ¿Cuántos saben lo que es el Mishkan? Levante la mano el que no sabe lo que es el Mishkan. El tabernáculo. Ok. En el tabernáculo en el Mishkan había tres partes. Diga conmigo, atrios, lugar santo, lugar santísimo. En los atrios estaba el altar de sacrificios. En los atrios estaba el lavacro. Después, en el lugar santo, detrás del velo, del primer velo, estaban tres ingredientes más: la mesa de los panes, y el candelabro, y el arca del incienso, o el altar de incienso. Y detrás del segundo velo, llamado el lugar santísimo, ¿qué estaba ahí? ¿Qué estaba ahí? El arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? ¿En dónde estaba el arca del pacto? El lugar santísimo. ¿Qué pacto nos pide el Señor para recibir los beneficios del arca del pacto? ¿Qué pacto nos pide? No le escuché. Santidad. Diga santidad. ¿Cuántos se quieren llevar el arca del pacto? Tiene que haber un pacto de santidad. Pacto de santidad. Pacto de consagración. De habitar en el lugar santísimo. Póngase de pie. Y yo quiero que delante de él le diga: Señor, tu palabra ha sido clara. Y así como el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, ¿cuántos se atreven a decir esta mañana? Así como el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, así quiero que el arca del pacto llegue a mi vida. Llegue a mi vida, llegue a mi hogar, llegue a mi matrimonio, llegue a mi vida, a mi hogar, a mi familia, para recibir tu bendición. Vamos, pueblo, habla con él. Habla con el Señor. Clama en esta hora delante de él y pídele. Muéstrale a él con tu clamor que tú deseas el arca del pacto en tu vida. Que tú deseas la manifestación de su gloria, de su presencia, su bendición, su salvación. Quieres comer del maná. Quieres gozar de la vara que retoña. Vamos, dile: Señor, así como Obed-Edom el Geteo no era merecedor del arca del pacto, mas sin embargo, cuando el arca del pacto llegó a esa casa, Yahweh bendijo esa casa, a toda su familia y todo lo que le pertenecía. Tal vez tú puedes decir: tal vez yo no soy merecedor, pero yo quiero que el arca del pacto llegue a mi vida.
Esta es la palabra que el Señor me dijo y puso en esta mañana en mi corazón para compartirle a usted. Pide el arca del pacto a tu casa. Haz pacto de santidad. Haz pacto de santidad. Habita en su presencia. Y espera su bendición. Y este es mi clamor en esta mañana. No sé el suyo cuál sea, pero el mío es: Señor, así como el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, así te pido que el arca del pacto venga a mi vida, a mi hogar, a mis hijos, a mi familia, a mi matrimonio. ¿Cuántos quieren hacer ese clamor? ¿Cuántos quieren pedirle eso al Señor esta mañana? Así como el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom y la maldición se convirtió en bendición y la pobreza se cambió en prosperidad y la enfermedad se cambió en sanidad y la tristeza se cambió en alegría. Así cuando llegó el arca del pacto a la casa de Obed-Edom y Yahweh lo bendijo, así quiero yo que bendigas mi vida. Que cuando el arca del pacto llegue, toda maldición se rompa. Aleluya. Cuando le dan un fuerte aplauso a él. Llevando el arca del pacto, proclamando su nombre, con saltero y arpa, yo le alabaré. Llevando el arca del pacto, proclamando su nombre, con saltero y arpa, yo le alabaré. El arca del pacto es una relación íntima y personal con Yeshua. Es hacer un pacto con Yeshua de santidad. Eso es lo que quiere decir cuando él dijo: si permaneces en mí y en mi palabra, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Óigame, también significa cuando Yeshua dijo: si permaneces en mí y yo en ti, amén, llevarás mucho fruto. Eso quiere decir el arca del pacto en mi vida. Es permanecer en santidad con Yeshua. Bueno, se lo voy a poner de otra manera para que mejor me entiendan. Es mostrar celo. Es mostrar celo por lo santo. Si usted me ve aquí que soy así medio duro y me gusta el orden y no me gusta la entradera y la salidera y la corredera y me gusta, ¿sabe por qué? Porque soy celoso, porque quiero que se respete la presencia del Señor. El otro día llegó una persona y quería estar ahí sentado en las escaleras y los servidores no le querían decir nada porque pobrecito. Y la gente quería pasar y él sentado ahí en las escaleras mandando textos con su celular. Entonces le dije: ¿vas a entrar al culto? ¿Con quién viniste? No, que con una hermana que me invitó. Bueno, ¿vas a entrar al servicio? No, no quiero entrar. Bueno, entonces no puede estar aquí en las escaleras. Allá afuera hay una sombrita y se puede sentar si quiere, esperar a que termine el culto. O se mete al culto o se sale, pero en las escaleras no puede estar ahí sentado mandando textos con la novia. Ay, qué malo el pastor, corre a la gente. No, es que hay un orden. A mí me gusta el orden.
Porque yo sé que Yahweh bendice el orden. Amén. Así que no me lo tome a mal. No me lo tome a mal. Me gusta el orden. Me gusta la disciplina. Me gusta que caminemos derechito. Porque yo sé que eso Yahweh lo bendice. Amén. Bueno, pero ahora se lo voy a poner. Ahora le voy a cambiar la moneda. ¿Quieres que el arca del pacto permanezca en tu casa? Pon orden en tu casa. Muestra celo santo en tu casa. Revisa lo que van a ver en la televisión. Revisa qué clase de música van a escuchar tus hijos. Espéreme, porque no me van a oír muy bien. Quiero que me oigan. Y no me pongan la excusa de que, ay, es que estaba tocando la batería y no escuché. ¿Quiere el arca del pacto en su casa? Ponga orden en su casa. No, que ahorita vengo, que mira aquí una tardeada, papá. Tardeada nada. Eso. Una tardeada en la escuela. Ponga orden en su casa, con sus hijos. Ponga orden con su esposa. Ay, ay, ay. Ponga orden en su hogar para que el arca del pacto permanezca. Muestre celo. Muestre celo. Y el arca del pacto permanecerá en tu casa. Y si el arca del pacto permanece en tu casa, ¿qué es lo que va a permanecer? ¿Qué es lo que le sigue? ¿Qué es lo que le sigue? Si lo apuntó, los 7, 8 puntos ahí, si los apuntó. El arca del pacto, para que permanezca, tiene que haber un pacto de santidad. Tengo que mostrar celo por lo santo, celo por las cosas de Yahweh. Amén. Bueno, yo no solo quiero que dure 3 meses como el caso de Obed-edom. 3 meses solamente le duró. Yo quiero que permanezca en mi casa. Amén. La bendición en mi vida, la bendición en mi matrimonio, la bendición en mi hogar. Por lo tanto, siempre reviso todo. ¿Qué miran, qué no miran, qué oyen, qué no oyen? ¿Con quién se junta? ¿A dónde va? ¿Por qué llegó tarde? Tenía que llegar a las 3 y llegó a las 3:10. Ya lo estoy esperando. ¿Qué pasó? Ibas a llegar a las 3. No, pues que 10 minutos se me atravesó el taxi. Se me atravesó nada. A la otra, a las 3. Si es a las 3 lo quiero o antes. No a las 3:10. No, es que los padres de hoy en día, hermano. Y yo mejor ahí le paro porque no le quiero seguir. Sígale. Mejor lo dejamos para el campamento. Eso. Allá le vamos a dar Amén. palabra, maná fresco. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias. ¿Cuánto dice gracias por tu palabra, Gracias Señor? por tu palabra. ¿Cuánto da un aplauso al Señor fuerte por su palabra? Que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Shalom Alejem. Nos despedimos. Nos despedimos de la televisión. Shalom Alejem.